Es lo que hay. Poco a poco. Y dando gracias de llegar hasta aquí. La vida. Por eso. Eso también es... Hay otros que se... va. Claro. Ahí, Es que- a eso iba yo. Envejecer es muy duro, pero la alternativa es mucho peor. Es peor. Muy bien explicado eso, sí, señor. Venimos a Ferrol a conocer, aparte de partir sobre esta filosofía de vida, venimos a conocer a Adrián Hermida, que es un personaje que ha hecho absolutamente de todo. En Ferrol se esconden secretos. Os comentaba antes nuestro productor que es el Museo de la Armada y tal, pero también hay personas o personajes. Mi nombre es Adrián Hermida y bueno, soy muy aficionado al tema del motor, de la mecánica. Todo viene ya desde más pequeño, que en mi familia pues había afición por las motos sobre todo. También me gustaba mucho la ingeniería, ya que había estudiado ingeniería mecánica. Y tuve la gran suerte de que, bueno, tenía un profesor que me daba en sexto de carrera, me daba robótica. Y bueno, teníamos un buen trato y fue el que pues justo en ese momento pues hacía falta gente para trabajar en Piedrafita Sport. Y para mí eso era como un sueño y tuve la oportunidad de hacer una entrevista y empecé a trabajar al día siguiente. Empecé como en el top de los rallies a nivel nacional. No es que hoy en día los coches sean mejores o peores, sino que el grado de preparación y el grado de implicación que había, la ingeniería que había detrás, hoy en día no hay esa capacidad, ni hay ese interés, bueno, pues, ni ese dinero para poder hacerlo. Es que empiezas a trabajar en un sitio donde ya entras por la puerta y es como un museo. Eso, todos los días estás rodeado de coches de más alto nivel, ves cómo trabajan los ingenieros, cómo trabajan los mecánicos, vas aprendiendo de una forma muy bonita y también muy estresante, o sea, porque eso ya fue entrar y al poco tiempo ya hubo el primer rally. Ya. Había mucho en juego, o sea, había mucho presupuesto, había que hacerlo bien, los pilotos eran súper profesionales, en el sentido de que tenía un sueldo muy razonable por venir a correr una carrera puntual. Citroën era en ese momento el dominador, pero Peugeot estaba muy cerca. O sea, eran del mismo grupo, el grupo PSA. Pero se lo tomaron muy en serio porque estaban con la mentalidad de que lo que ganaba de semana, pues hacía que la semana siguiente se vendieran más Citroën o más Peugeot. De la fita, pues éramos más o menos unas 20 personas, y mitad éramos ingenieros y mitad eran mecánicos muy buenos. Y solo centrados en el mundo de la competición. Todo lo que se puede hacer hoy en día, pero encima con la opción de que tenías la capacidad de tener sensores de amortiguación, de velocidades de rueda, controles de tracción. Teníamos mucha capacidad y pilotos muy buenos y muy profesionales para sacar el máximo. Y poniendo el coche a punto para el segundo año, para la temporada 2000, nos fuimos a hacer unos test durante 3 días. Y mira que llevaba ya varios meses trabajando con puras y más centrado en el tema de la adquisición de datos a nivel sobre todo de amortiguación. Pero claro, es muy difícil hacerse la idea desde un ordenador de lo que es realmente la sensación que transmite un coche. O sea, no te lo imaginas, pero hasta que te subes un día no te das cuenta de la diferencia que hay. En ese momento que te dice Chus Puras, venga, sube conmigo al coche que te voy a hacer unas pasadas por el tramo, no me acuerdo qué tramo era, pero no se me quita nunca de la cabeza. Que me subo en el coche con él y mira que después he subido a coches de carreras, pero es que yo no he visto nada parecido en mi vida. O sea, era como un car con 300 caballos, un ruido súper bonito que se te metía dentro del cuerpo. El motor había que llevarlo súper arriba, era muy difícil de conducir. Y entonces arrancamos. Y yo en la vida nunca más, mira que corro en motos, que nunca he notado esa sensación que escuchas a la gente de que se te cierra la vista. O sea, de que tú vas por un tramo estrecho y parece que el coche no entra. Que yo cuando pensaba que ya iba a frenar porque yo ya veía que eso era inminente, que no íbamos a salir de la curva, pues a puras aún metí otra marcha. Ya te pones a rezar porque dices allá vamos
pero al final no sé cómo hace, frena, gira y sale. Y sigue, y otra, y otra, y otra. Acaba el tramo, que no sé si serían 15 kilómetros. Llego arriba, me temblaban las piernas y mira que llevábamos 3 días haciendo ese tramo. Y tenía todos los datos de todos los sensores. Yo me imaginaba cómo era eso realmente, pues tantos Gs de aceleración lateral, tantos Gs de aceleración en frenada, sabía de memoria, curva por curva, cómo tenía que comportarse el coche. Pero fui incapaz de asimilarlo cuando me bajé, bajé del coche y tuve que asimilar todo eso. Porque en asfalto era buenísimo. En asfalto no tenía nada que envidiar a Bugaski ni a ningún piloto del mundial. Era súper rápido. Y el Sara era un coche específico para correr en asfalto y es que aunque fuese tracción solo delantera, es que era muy efectivo, porque era muy ligero. También estaba muy bien hecho. Pero también había más proyectos. Entonces, otro proyecto, por ejemplo, que me llevó mucho tiempo, fue que desarrollamos el Suzuki Jimmy para correr en el Campeonato de España de Raids. Y de hecho, el campeón de España de aquella era Manolo Plaza, que hoy en día sigue en el Dakar. Pues, entonces, no solo era 100% del tiempo dedicarlo a los rallies, era 100% del tiempo dedicado a ingeniería relacionada con la competición. También se desarrollaban, por ejemplo, vehículos para el ejército, sobre todo a nivel de amortiguación también. Yo en ese tema no estaba metido, pero era otra parte del departamento de ingeniería de Piedrafita. Estuve la temporada 99 y 2000, que fueron muy exitosas porque ganamos prácticamente todas las carreras, ganamos 2 campeonatos. Y al final de la temporada, bueno, me surgió aquí un trabajo muy llamativo en la zona de Ferrol, que soy de aquí. Y bueno, pues también llegó un momento que tienes que decidir. Me cogió muy joven. No es que esté arrepentido, pero bueno, son decisiones que hay que tomar en un momento dado y realmente siempre tuve moto en casa, siempre mi familia compitió en moto. Mi hermano y mi primo competían en Criterium también, lo hacían bastante bien. Mi primo había sido campeón gallego también con una Rieju 80. No sé si os acordáis también que en los años 80 y mucho, 90, había pruebas en Bergondo. En el polígono de Bergondo se hacían carreras de moto. Entonces siempre había esa tradición de correr en mi casa. Yo me pilló más joven, entonces esa etapa aún no corría. Después me fui a estudiar a Madrid, empaté con el tema de Piedrafita y entonces realmente cuando vine de Piedrafita para aquí, ya con 25 años, que aún era un crío, pues bueno, aquella fue cuando aproveché ya para empezar también a probar el tema de motos porque tenía muchas ganas. Y coincidió que, bueno, pues que soy íntimo de la persona que me prepara las motos, que es Antolín López, que encima es el presidente del motoclub Primera Línea, centrado en el tema de las motos clásicas. Probé una Montesa 175 un día en el Jarama, que me dejó un compañero, Fernando, en paz descanse el pobre, que bueno, pues tiene una enfermedad muy grave y hace unos años nos dejó. Y ya me enganché. Clásicas hay 3 categorías, hay la clase A hasta 175 2 tiempos, la clase B hasta 2,5 2 tiempos, y la clase C, que ya son motores más grandes, 4 tiempos también, sobre todo. Y bueno, empecé en la categoría más pequeña, pero esa categoría fueron pasando los años y fue como desapareciendo. Y fue cuando di el paso a la OSA 2,5. Y a partir de ahí pues ya fue todo mucho más fácil. Más que nada porque se adaptaba muy bien a mi forma de pilotar. A mí me gustan motos que tengan un buen chasis, aunque el motor de la OSA no es igual de potente que el de una Bultaco, por ejemplo, 2,5. Pero yo es una moto en la que me subo y me noto dentro de la moto, o sea, no voy encima, o sea, voy dentro. Y tengo un estilo que no es que me descuelgue demasiado, pero me gusta moverme encima de la moto. Y entonces, como tiene un chasis que es doble cuna, pues me da una posibilidad de que la moto pise muy bien la rueda delantera y sea muy rígida. Entonces, en esa moto ya fue desde que me subí, ya empecé a ir rápido. Empecé en el 2008, fue el año más o menos de prueba. Y en el 2009 fui campeón nacional portugués, hasta 500. El campeonato gallego empezó en el 2010. Entonces ya el año siguiente, cuando empezó el campeonato gallego, pues era mucho más cómodo correr aquí al lado de casa que no desplazarme a correr en Estoril, correr en Braga. Realmente una moto clásica, un circuito de velocidad, está muy bien, es mucho más seguro, es mucho más tranquilo, pero realmente donde se disfruta la moto clásica es un circuito urbano. Es verdad que hay un riesgo mucho más serio, claro. Hay aceras, hay bordillos, hay balas de paja. Hay que tener un poco siempre de control. La suerte que teníamos dentro de lo que es que los circuitos de aquí son muy ratoneros, son circuitos de karting.
Entonces, si eres capaz de, con una moto, con una Osa, con una Bultaco, si eres capaz de ir rápido en un circuito aquí, llegas a La Bañeza o llegas a cualquier circuito de verdad y te parece fácil. Porque estás acostumbrado a pelearte con curvas muy complicadas, muy lentas, con frenadas y aceleraciones que no sueles encontrar en un circuito normal. ¿Qué pasó cuando empecé yo en el 2008 a nivel ya más serio con una moto puntera? Pues no éramos profesionales, éramos gente que nos dedicábamos a eso en los ratos libres, nos gustaba correr, competir y hacerlo bien. ¿Y qué pasó a partir de justo del 2012? Pues que empezó a venir gente del Campeonato de España, gente que se retira. Sergio Fuertes, por ejemplo, es el claro ejemplo, es un piloto buenísimo que se retiró y de repente un día apareció corriendo con una Montesa. ¿Qué pasó? Pues que nos chaqueteó desde el minuto cero. O sea, ya es que la diferencia era abismal. Es un piloto muy bueno que venía de correr en Mundial Superbikes también. Y de repente aparte con una moto, que no es que sea mucho mejor que la tuya, pero está bien hecha. Él mucho mejor piloto, tiene mucha más experiencia, tiene muchos más medios. Entonces, bueno, pues lo que era un deporte que éramos 30, 40 amigos, a nuestro nivel, haciendo lo mejor que podemos, pasó a ser una cosa que hoy en día pelear por un podium en La Bañeza, por ejemplo, es muy complicado. Llegó un equipo que son de Oviedo, pues que me dijo, ¿qué te parece si corres el año que viene, dejas a 2 tiempos y corres con esta Ducati 4,5? Bueno, no es esta exactamente, pero una como esta. Es La Bañeza y corres en 4 tiempos. Y con la suerte de que llegué a la primera carrera, tal cual, y sin probar la moto, porque llegamos con trabajo sin hacer, me la puso allí, salí y gané la carrera. El año siguiente ya dijimos, bueno, pues vamos a darle la vuelta a todo, y vamos a correr con las 2 motos, con la 4,5 en 4 tiempos y con las Super Series, con la bicilíndrica en Super Series. Las clásicas tienen inconveniente de que tú una 4 tiempos fallas un cambio y explota el motor. Y en los 2 tiempos, como no carbures la moto perfectamente, con el chicle adecuado, la aguja, fundes un pistón, pero en 2 rectas. O sea, son motos muy exigentes. O sea, no solo es conducirlas, o sea, hay que saber hacerlas correr, que el motor no sufra y llevar todo en su sitio. Y saber dónde se puede dar y dónde no se puede dar. Y si escuchas cualquier cosa, pues parar o cortar. O si estás en entrenos, paras. Si estás en carrera, pues no puedes ir a fondo, tienes que cortar un pelo o tienes que tocar el freno trasero y seguir con el gas. Hay muchos trucos para que el motor, para no acabarlo en 2 vueltas. Bueno, entonces salió bastante bien, pero la primera carrera, que era de 4 tiempos, cuando llevaba una ventaja de 10 segundos a falta de una vuelta, entrando en meta se me rompió la cadena. O sea, justo en la meta está en una zona de arriba, sales de la curva de entrada en meta, subes y llegas a meta. Pues justo me acuerdo que estaba metiendo la marcha y justo viendo la meta ahí delante se me rompió y con la inercia que llevaba fui capaz de entrar en meta y perdí la carrera por 4 décimas de segundo. Entonces fue algo, claro, que como una vez que ya has ganado, perder así, hombre, sí, fastidia, pero en el fondo dices, mira, este recuerdo no me lo va a quitar nadie. O sea, porque si hubiese roto la moto en la cadena una curva antes, ya no hubiese entrado en meta. O sea, ya no es que directamente no quede segundo, es que ya no hubiese entrado en meta. Entonces es un segundo que, bueno, según como lo veas, pues te duele o aprendes. Entonces son cosas que, claro, yo notaba que el basculante estaba aflojándose, notaba que la moto no iba fina de todo, empecé a cortar, pero justo en la última curva ya lo vi tan cerca que ya estiré el motor un poco más de lo que hubiese debido, porque es imposible contener todas esas emociones de ver la meta tan cerca y pasó así. Entré empujando la moto, pero es que me pasó justo en la línea de meta. Entonces, bueno, ¿cuál fue la ventaja? Que me bajé de la moto, me subí a la Super Series y salí y gané. Entonces, bueno, pues me quedó eso de que hubiese sido el primer piloto en ganar en 2 categorías en un circuito como La Bañeza y me fastidia, no lo he conseguido, pero me he quedado a 4 décimas. Fue una experiencia, bueno, pues que para lo bueno o para lo malo ahí quedó. El proyecto de la tesis doctoral, que me planteé hacer pues una moto de madera, aprovechar el motor, el basculante y la horquilla de mi Osa de carreras, pero toda la parte después que une esos 2 componentes, que sea en este caso de contrachapado de abedul. En el chasis monocasco que habían hecho en Osa, que corría Santiago Herreros con él, pero con material, como encima si la ves la moto no tiene un solo tornillo.
Todo está machembrado y encolado. O sea, la moto no tiene ni tornillos, es decir, solo tiene la parte estructural, la tija se sujeta al chasis de madera pues por unos tornillos, pero lo que es después la tija no está para nada unida ni al basculante ni al anclaje del motor. De hecho, el motor es portante, está colgando del chasis monocasco. Empecé la tesis doctoral de ingeniería y dije, pues mira, ya que le voy a dedicar un porrón de horas, que sea en algo que realmente me emociona y que me gusta. Bueno, pues como tengo experiencia en el tema del diseño en 3D y también en el cálculo por elementos finitos también, pues dije, pues fue una currada, desmonté el chasis original de esta moto, que es similar al de la Ducati, pero doble cuna. Primero coger todas las cotas del chasis para conservar la misma geometría, porque o sea, solo con hacerlo de madera ya me parece un cambio bastante importante como para jugar con las geometrías. Yo acoté todo el chasis original, lo dibujé en 3D, hice un cálculo por elementos finitos porque más o menos estimé todos los esfuerzos que transmite una moto en paso por curva, en una frenada, y entonces eso mismo, ya tenía los datos de mi chasis y entonces diseñé otro, pero en madera. Entonces, el inconveniente de la madera, pues que todo es recto. O sea, aquí es muy complicado hacer partes curvas. Claro, la madera no se comporta como un metal. Me estoy informando de que, bueno, pues son, claro, yo sé las propiedades que tiene a tracción, a compresión, pero no hay tanta información como para poder comparar cómo trabaja torsión, por ejemplo, con respecto a un chasis de acero. Tiré un poco, dije, pues aunque me pese un kilo más, pero no voy a arriesgar tanto en el primer prototipo. Y entonces la sorpresa fue cuando monté todo, cuando fui a probar la primera vuelta no me atrevía ni a frenar de delante, ya iba frenando atrás, un poquito delante, cada vez un poquito más, vi que todo aguantaba y cuando ya llevo 5 o 6 vueltas y me empiezo a encontrar cómodo y sí que es verdad que, bueno, lo de asiento que sea de madera, pues hombre, no ayuda mucho, pero bueno, quería seguir con eso. El asiento de competición de espuma de no cambia mucho más. No, es ponerle una espuma de foam encima, pero bueno, no es que sea incómodo. Sí que me quedo un poquito corto, a lo mejor si tengo que hacer otra vez haría el colín un poquitín más alejado para que tuviese más movilidad encima de la moto, pero me sorprendió el paso por curva, o sea, espectacular de que esto es una viga, o sea, que esto, aunque se ve así de estrechito, esto es una viga a 3 caras, abierta por abajo y dentro lleva el depósito, bueno, entonces ¿qué pasa? Pues que esto es que es indeformable y aún encima estas motos padecen mucho de que son motores que vibran mucho. Entonces siempre llega un momento que acabas la carrera cansado porque te ha transmitido una vibración el manillar, ¿sabes? Siempre te está el hormigueo este que tienes por el cuerpo. Brazos y tal. Y con esto se desapareció. O sea, la madera absorbe todo ese tipo de vibraciones. Entonces la moto es súper rígida, súper manejable, porque aparte es que al ser tan estrechita vas acoplado, o sea, vas mucho, o sea, te permite ir mucho más acoplado que en cualquier otra moto. Tiene un depósito más estrecho. ¿Cuánto pesa más o menos? Así en orden de marcha no llega a los 100 kilos. Pero bueno, pues que ya la moto original pesa 100 kilos. La original pesa 100. Y esta bajó un par de kilos y aún así, yo te digo, que yo ahora que la he probado y que he comprobado que realmente los cálculos que hice no estaban muy alejados de la verdad, porque es que es como una tabla. O sea, esto, mira que empecé a ir fuerte. Es más, es que acabé haciendo los tiempos que hacía con mi moto de carreras. Ostras. También es verdad que el circuito lo tengo súper conocido y ya voy de memoria, pero me dio una confianza que empecé a descolgarme, empecé cada vez más rápido, empecé a ir como siempre y me bajé y dije, bueno, impresionante. Si tuviese que hacer un segundo, ¿sí? Pues me lo daría eso, más ligerito, más largo, intentaría estéticamente, sobre todo la zona del colín, mejorarlo un poco. Es una pena que el proyecto haya quedado así en un prototipo, porque estoy convencido de que este tipo de tecnología, o sea, porque esto vale para un chasis o vale para para una casa, para un edificio, vale para lo que se te ocurre. A nivel estructural, una viga de abedul es muy resistente. Y aparte, esto lo hice en el 2018. O sea, lleva 7 años en un pañol. La arranqué 2 veces. Y es que la ves y está igual que el primer día. O sea, le hice un tratamiento superficial, pero es que envejece bien. Es ligero, es súper económico. Sin componentes, no me he gastado, yo creo que 100 euros en madera.